Buen día para todos, gusto en saludarlos en este domingo aquí en ONASPU TV a través de la red. Qué domingo especial, sin duda. Domingo de Día del Abuelo, a quien, bueno, desde ya a todos los abuelos les deseamos, y abuelas por supuesto, el mejor de los días. Pero si bien es un día para estar cerca de los nietos, sin duda, pero también para reflexionar y para plantear un montón de temas que son muy importantes y que deberían estar todos los días. Y han pasado cosas muy importantes, venimos de una fecha muy importante, pero para ello, antes que nada, el gusto de estar recibiendo, como todos los domingos de mañana, a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPU. Daniel, buenas mañanas, con este tiempo que está frío ahí, bueno, San Juan, pero hay que cuidarse, y hemos vuelto a cuidarnos porque la mano está complicada de vuelta, ¿no? No sí, es fácil. buenos días a todos los televidentes, a todos los compañeros, compañeras, jubilados y pensionistas del BPS de todo el país, donde estamos llegando con las recorridas, visitando las asociaciones, estrechándonos en la medida de lo posible en un abrazo, en un saludo, en un reencuentro, esa tan importante que es para el alma, para nuestra fraternidad, para nuestro trabajo permanente de redoblar el esfuerzo en la defensa de nuestros intereses. Y por lo tanto, en un día como hoy, que es el Día Artigas, Día del Abuelo, que en muchas asociaciones, clubes de abuelos, organizaciones sociales de personas mayores, hoy se festeja, hoy o ayer o mañana, se está festejando ese Día del Abuelo, que significa que muchas personas mayores que pueden estar solos y solas tienen un lugar también para participar y si tienen familia, también con la familia, es decir, de manera de recordar esa figura tan importante para la familia de todos los uruguayos. Y hemos estado también, como ya hemos dicho anteriormente, en ese esfuerzo por hacer visualizar la problemática de las personas mayores, y entonces el 15 de junio, ¿no?, que fue el Día Internacional contra el abuso y el maltrato a la vejez, que en lo que tiene que ver con nuestro país, pasaron temas como en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la presencia de la señora intendenta del departamento de Montevideo, donde allí estuvo nuestra compañera, la vicepresidenta Carmen Millán, estuvieron otros compañeros también de la dirección de ONASPU. Fue una jornada que estaba ese teatro, digamos, esa sala enorme como el Salón Azul, colmada de personas mayores, donde hubo también la participación de personajes muy conocidos de nuestra televisión, que todos la conocemos, ¿verdad? Cristina Morán, por ejemplo. Cristina Morán, ¿no?, de tantos años, con su característico buen humor, sus salidas y su buena actitud que siempre tiene en general hacia las causas justas y en particular hacia las personas mayores. Allí hubo un cantante de tango que hizo unas interpretaciones fabulosas, muy bien recibido todo eso por nuestro compañero, y donde estuvieron planteándose allí por parte de las intervenciones, los documentos que se presentaron y todo eso, que se visualice la problemática de las personas mayores contra el abuso y el maltrato contra las personas mayores que se lleva adelante y que hay que defender. Tal cual. Que también, como se dijo allí, como decimos siempre, también el hecho que tengamos jubilaciones y pensiones para un sector tan bajas, es una forma también de maltratar a las personas mayores. Aquellas que luego de haber transcurrido toda su vida como parte de este país, aportando desde su ángulo, desde su lugar, con su trabajo, con su esfuerzo,
hoy se encuentran con que reciben una jubilación y una pensión que es absolutamente insuficiente, que además agrega que el señor presidente de la República hace un año que le hemos pedido una entrevista y no nos ha conferido esa entrevista. Cosa que lamentamos mucho porque eso nos parece que no está bien. Y lo decimos con el mayor de los respetos al señor presidente. Y vamos a seguir reclamando que una autoridad con el poder suficiente, como es el del presidente de la República, atienda la problemática de las personas mayores con nuestra plataforma reivindicativa. Bueno, esa actividad, digamos, también tuvo esa mezcolanza, esa serie de aspectos, ¿no? Lo emocional, el reencuentro, la presencia de personajes como Cristina, la presencia de una autoridad de la Intendencia Municipal de Montevideo, nada más ni nada menos, es decir, la Intendencia con mayor cantidad de la capital del país, con la más poblada del país. Por lo tanto, el compromiso que significa eso, ¿no? Desde el punto de vista de la Intendencia, para una ciudad donde viven tantos y tantas jubilados y pensionistas que están en las asociaciones por todo y que hay un contacto permanente con esa realidad. Antes de ver ayer un material que dura algunos segundos, muy pero muy lindo, donde habla un montón de cosas y se muestra un montón de cosas, hablabas hoy comentaste una palabra muy importante, ¿no? Que es visualizar. ¿Se está visualizando más ahora bien que antes? ¿Se expone el tema más sobre la mesa que hace muchos años atrás? Sí, nosotros podemos decir con satisfacción que luego de la pandemia de más de 2 años, en la cual el problema de las personas mayores lo sentimos mucho, lo vemos ahora cuando llegamos a las asociaciones, a los pueblos, a las ciudades de todo el país, y allí encontramos a nuestros compañeros con dificultades muchas veces, pero dispuestos a batallar, a reincorporarse, a incorporarse, a participar y a retomar las buenas prácticas que permite que, como alguna vez se ha dicho, el ser persona mayor, ser anciano, ser, digamos, personas con años, no debe ser algo lamentable, sino que debe ser algo digno para todas las personas. Entonces, uno puede ver allí, en esos lugares, cómo la gente, digamos, está para seguir. Y ONASPO hoy en día es una organización que se ha ido ganando el respeto, la consideración, y más allá de cosas que pasan siempre en estas lides, se puede decir que ONASPO es tenida en cuenta para muchas cosas, y la prueba está que además de esa actividad, también el día 14 fue presentado en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología, allí en Montevideo, en la calle Tristán Narvaja. Se realizó un acto con sala llena, en la cual se presentó este libro, ¿no? Este libro tan importante, que es Miradas Interdisciplinarias sobre Envejecimiento y Vejez, aportes del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, es decir, dependencias de la Universidad de la República, que el trabajo, el estudio, el análisis de científicos de 22 disciplinas distintas han aportado para la creación de este libro, que además... 5 años demoró sí, exactamente, además que han incorporado, digamos, este libro como un aporte al análisis, y tanto es, y dice, para todas las personas que han envejecido, envejecen y seguirán envejeciendo en Uruguay. Es decir, presente y futuro. Es un libro, digamos, que está diciendo de alguna manera con esa dedicatoria de que todos vamos a pasar por esa situación, y que por lo tanto no hay que temerle al envejecimiento, que es una etapa de la vida de las personas, que tenemos mucho para aportar
es un bien general, que es el conocimiento acumulado que permite, haciendo otras actividades, permite aportar todo eso que hemos aprendido, quizás no con la fuerza, Tal cual. pero sí aportar con la experiencia, el conocimiento, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, para hacer una sociedad mejor, porque de eso se trata. Aprendiendo y viendo. Vamos a ver entonces este material, Daniel, pero tan ilustrativo. Luego venimos antes de la primera pausa para unos puntillazos más. Seguimos compartiendo, estamos en UNASPU TV, estamos en la red. 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Uruguay aprobó la primera Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. En su artículo 9 dice: todas las personas mayores tenemos derecho a la seguridad, a una vida digna y libre de todo tipo de abuso y violencia. A ella nos amparamos. Y queremos decir, finalmente, que a pesar de nuestros cambios físicos, psicológicos y sociales, tenemos también un lado luminoso que nos hace aportar a la sociedad en distintas áreas. ¿Cómo se proyectan a su propia vejez? Bueno, hay sin duda material más que ilustrativo el que hemos pasado ahora, y hay cifras que realmente mueven el piso, ¿no? Ayer escuchábamos, por ejemplo, que un 40% de las denuncias es porque los familiares son los que agreden al adulto mayor, la familia, ¿no? Sí. Qué tema duro, ¿no? Porque uno lo que menos puede pensar es que un familiar pueda tener actitudes de abuso hacia ese familiar mayor de edad, a ese abuelo, a esa abuela, y sin embargo pasa eso, Daniel. Sí, tenemos una crisis en la sociedad, vivimos situaciones muy difíciles en las cuales eso ha llevado a que muchas veces las personas mayores se ven enfrentadas a dificultades muy fuertes, muy duras, no solamente por lo que puede significar desde el punto de vista económico, incluso físico, sino desde el punto de vista de lo que le significa a una madre, a un padre, a un abuelo, una abuela, tenerse que enfrentar a situaciones que son muy dolorosas, pero que a veces uno ve cómo tiene el coraje de enfrentarlas, a veces sin mucho apoyo, sin muchas herramientas, a veces sin lo que se necesita para enfrentar esa situación. Por lo tanto, esto es un debe que tiene la sociedad, que tenemos todos, y que nosotros como NASPU tratamos de rodearnos, por eso la relación con la universidad, con la facultad, con esta gente que ha escrito y ha llevado a la letra el producto de sus investigaciones, para no solamente trabajar por sensaciones, para no basarnos en cosas que a veces se dice y capaz que no son las dominantes o como son, sino que sean el producto del estudio, del análisis de personas que se han formado para estudiar esos problemas. Y bueno, y por eso es que somos tan agradecidos de todos los que hacen los profesionales universitarios que trabajan en estas especialidades que tienen que ver con las personas mayores, y que bueno, para dar una respuesta no solamente desde la desesperación, no solamente desde el dolor, sino también desde la tranquilidad y la seguridad que nos da el estudio científico que se lleva adelante, como en estos casos con la investigación que realiza. Antes del corte, ahí en un minutito, vos decías algo muy importante en la mitad de la charla: aprender a saber que llegamos a esa edad, ¿no? Por eso la UNASPO ha hecho talleres permanentemente. Ahí está el punto quizás, ¿no? Enseñarnos quizás desde muy chico que bueno, de que hay una etapa en la vida que pasa después de la adolescencia, que llega a ser adulto el ser humano, que afronta un montón de responsabilidades, pero que después viene la otra, que viene la
tercera edad, que es la que bueno, nos va a acompañar, a veces no en muy buenas condiciones, a veces sí, pero por ahí puede ir el tema, ¿no? Educarnos a saber que todos vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿no? Sí, yo creo que hace falta aprender en cada una de las etapas de la vida, pero desde que se es chico. Claro. El niño, la edad siguiente a la niñez, la juventud, la formación, que es permanente, digamos, el trabajo, el saber que el hombre está vinculado con el trabajo como cuestión fundamental, la organización frente a esta nueva realidad de los trabajos a distancia y todo eso, cómo se organiza la vida, que muchas veces está organizada en torno a la jornada laboral. En fin, hay muchos aspectos que ver, tienen que ver con la propia seguridad social, que se quiere muchas veces en medio de las dificultades imponer cambios en lo que tiene que ver con las normativas, con las leyes de las que rigen la seguridad social, en base a que hay que aportar más sin estudiar los distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad social y la atención. Hay que atender lo que está pasando actualmente con los embarazos de las mujeres, de nuestras mujeres, las mujeres uruguayas, que una buena parte de esos embarazos, digamos, se adelantan al parto, que eso trae una cantidad de consecuencias, que entonces tenemos que, a medida que tenemos una mayor expectativa de vida y luego se comparan las personas mayores con los niños, pero resulta que hoy tenemos una tasa de nacimiento mucho menor que la que teníamos hace un tiempo atrás, y que ese es un problema para el país, mirando como siempre la globalidad de la sociedad y la viabilidad de la sociedad en tanto país que estamos hablando. Todos temas que en lugar de aplicar políticas que tienen que ver con el achique, el recorte, el aumento de la edad para jubilarse, el aumento de los años para jubilarse, en qué cuadro, de qué manera, todo eso está vinculado y por lo tanto es producto de nuestra preocupación permanente, y es por eso que estamos haciendo las asambleas regionales, las visitas, las asociaciones, estamos preparando el Congreso para allí discutir los grandes temas generales que tenemos los jubilados y los pensionistas, de los que ya teníamos antes de la pandemia y los que tenemos ahora, y que tiene como uno de los factores muy importantes el recorte de los beneficios y la pérdida de poder de compra de la jubilación y las pensiones. De los regionales, de la previa del Congreso, de todo esto, luego de la pausa seguimos hablando, Daniel. Correcto. Estamos compartiendo ONASPU TV aquí en la mañana de la red, un domingo sin duda muy especial. Dicen que Internet y las redes sociales son cosa de jóvenes, y que a nosotros nos cuesta aprender cosas nuevas. Con mis amigas y familiares chateamos por WhatsApp, hacemos reuniones por Zoom y además usamos el contenido de Ibirapita. Los viejos somos ante todo personas. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, una primera parte que se fue realmente vertiginosa con un montón de temas sustanciales, importantes, a los cuales vamos a volver porque son muy importantes en próximos programas. Daniel, vamos a ver ahora fotos de Fray Marcos, regionales que se siguen reuniendo, ¿no? Se siguen juntando en esa previa al Congreso del 4 y 5 en Viriápolis. ¿Qué termómetros están dejando estos regionales ahí mientras vemos las imágenes de la reunión? Bueno, lo que se está haciendo ahora es la segunda regional, que es la del centro, que se está visitando, se está llegando a cada asociación del centro de los departamentos Flores, Florida y Durazno, en la cual hay un conjunto de asociaciones que conforman la regional centro. La otra que ya realizamos es la semana pasada, que hicimos el día 9 de junio, la regional este, que previamente se visitaron todas las asociaciones. Fue una muy buena reunión
de la Asamblea Regional, preparatoria de primero elegir al secretario o secretaria, en este caso fue el secretario de la regional, y el suplente, que fue la suplente. Ambos tienen ahora el compromiso de trabajar en una nueva situación en la cual seguramente el Congreso, el Consejo Directivo Nacional de ONASPO estará trabajando para que todo nuestro esfuerzo esté dirigido a cómo atendemos más concretamente a las asociaciones y a través de las regionales con todas las actividades que tienen necesidad de ser atendidas por parte de los jubilados y los pensionistas de todos los pueblos del país, para lo cual, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las pesquisas, cómo se pesquisan, se juntan, se organizan, se juntan en un lugar las personas que están en condiciones de pesquisarse de varias localidades para llegar al número que se requiere para hacer las pesquisas. Bueno, cómo seguimos, digamos, de esa manera, resolviendo el conjunto y restableciendo luego de la pandemia el conjunto de las actividades que venían realizando los jubilados y los pensionistas en cada lugar, en cada asociación, pero que ahora la necesidad es mucho mayor. Muchos jubilados y pensionistas que han adquirido esa condición en los últimos tiempos bajo la pandemia, hoy se estarán incorporando para reforzar la representatividad de las asociaciones, en esas asociaciones, en esas regionales y en esa ONASPO, que ha venido, pese a la pandemia, adquiriendo una visualización mayor, que ganamos la elección por 6ª vez consecutiva para elegir y tener voz en el directorio del BPS, eligiendo a nuestro representante allí de los jubilados y los pensionistas, elegido primero como candidato él y el conjunto más los 5 suplentes como candidatos de nuestra organización por 6º año consecutivo. Recibimos el apoyo de la mayoría de los jubilados y los pensionistas, pero que además de ello ahora se plantea cómo seguimos, digamos, mejorando esa situación, confirmando la enorme importancia que tiene el estar en el directorio del Banco de Previsión Social, es decir, tener voz allí mismo, claro, en el lugar, en lo que tiene que ver con la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen que ver con la atención de los beneficios que tienen asignados por Constitución o por ley o por reglamento para las personas mayores. Es decir, todo eso son demostrativos, pero somos conscientes, y así se lo decimos a los compañeros jubilados y pensionistas, que tenemos que acrecentar nuestra organización, mejorar nuestra forma de participación en las cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones, con la defensa de nuestro poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, de la Operación Milagro, del Plan Ibirapitá, de lo que tiene que ver con la atención a la salud. Tenemos evidencia ya hoy de que hay sectores de la población que producto de la pandemia, en esa situación en la cual se privilegió casi absolutamente a la consecuencia de la pandemia, pero que ha generado una falta de atención de otros sectores. Todo ello necesitamos una organización cada vez más firme, más unida y, digamos, luchando por sus reivindicaciones, al tiempo de que sea la base para el disfrute, para el tener canto, baile, juegos de cartas, paseos, visitas, es decir, todo eso, las asociaciones más que nunca tienen que transformarse en centros, por un lado, de presencia, de defensa de sus derechos y por el otro lado el derecho a disfrutar esa condición de personas mayores, y para lo cual hay que luchar todos juntos, y como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos por ejemplo el 12 de mayo en esa magnífica movilización que realizamos, primero una concentración en la Plaza Libertad de Montevideo y luego una concentración frente
al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ¿cómo seguimos desarrollando todo eso? ¿Cómo seguimos organizando cada vez más nuestras asociaciones, nuestras regionales y el papel de los regionales y de la UNASPO en su conjunto? Es un tema fundamental que la tenemos entre ceja y ceja, porque ya lo habíamos resuelto en el año 19-20, teníamos un plan para abordar todos esos temas y luego vino la pandemia y tuvimos todo lo que tuvimos. Por lo tanto, estamos en eso y esa es la razón de la presencia, es decir, sin contraponer cosas, defender las cosas, mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, avanzar en aquellas cosas que no hemos avanzado y al mismo tiempo que las organizaciones sean un instrumento para poder acceder al disfrute de una vida mejor. Daniel, lo hablamos en la radio la vez pasada, una recorrida, unos regionales que son termómetro de una cantidad de realidades, pero ¿qué ha dejado la pandemia y qué está dejando esta sensación, y no sensación, esta baja de poder adquisitivo, sin duda, esta falta de plata que hay, que la gente compra menos? ¿Qué está dejando hoy en día, Daniel, en esas regiones donde uno por ahí piensa, bueno, ya fue aquello de que vivir afuera o en el interior se vivía más barato, ¿no? Desde el alquiler hasta las compras, hoy no es así. ¿Cómo se toma? ¿Qué termómetro hay, Daniel, de eso? Bueno, en general, ¿no? El poder adquisitivo de las pensiones ha bajado. ¿Por qué ha bajado el índice medio de salario? Claro. Porque han bajado los salarios. Porque nosotros, por aquel gran logro que tuvimos en el plebiscito del año 89, por primera vez hubo una forma de ajustar las jubilaciones independientemente de la voluntad del gobierno, del presidente de turno. Fue un avance muy importante. Antes, si te decían no hay nada, no había nada. No había nada. Hoy hay una base. ¿Qué es lo que pasa? Que durante muchos años mejoramos esos ingresos y que ahora estamos en una etapa en la cual los ingresos están en picada en relación con el costo de la vida. Y estamos muy preocupados, como lo están los trabajadores, los sindicatos, tanto públicos como privados, porque la negociación colectiva en el sector privado, que es voluntaria, así lo dispuso el gobierno nacional, no está teniendo los resultados que tendría que tener. Y los trabajadores públicos, que por lo que se había establecido en el presupuesto quinquenal de cómo se iba a recuperar el salario perdido, no se está aplicando las medidas que lleguen a eso. En el caso de los jubilados y los pensionistas, recordamos que cuando el presidente anunció un ajuste del 3% el 18 de abril, que no se sabía bien qué era, si era un aumento, si era un ajuste, si era un adelanto. Bueno, finalmente parecería que es un adelanto. Lo que nosotros hemos propuesto allí es que ese adelanto se transforme en un aumento de verdad, en que se adelante, porque se anuncia el 18 de abril para cobrarlo los primeros días de agosto. Mucho tiempo. Y luego, ¿qué? Va a haber en junio, en julio va a haber de vuelta anuncios que van a dar ese 3%, de manera que ese anuncio tenga permanencia en el tiempo durante 3 meses. Nosotros necesitamos, los jubilados y los pensionistas, y particularmente los que ganan la mínima, que son 146.000 personas del BPS que cobran esa cantidad, que son 15.750 pesos. Que como siempre tú decís, Daniel, el que gana un poquito más también está en la franja complicada. Obviamente, si sumamos, hay que tener en cuenta que el BPS tiene jubilados, unos 460.000 jubilados, solo jubilados. Solo jubilados. Pero de esos 460.000 hay casi un 80% que no paga IAS, el impuesto a la seguridad social. Y no paga IAS porque lo que gana no le da para llegar al nivel que se empieza a aplicar el impuesto. Es decir, que tenemos en
valores que van de 15 a 27, 28, 30 mil pesos, la inmensa mayoría de los jubilados y pensionistas del BPS. Entonces, nosotros decimos que eso es cuestión fundamental para los jubilados y los pensionistas, es el tema de cómo seguimos mejorando como lo veníamos teniendo, pero que luego con la medida adoptada, 2 medidas que adoptó el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, que fue por un lado transformar el ajuste de julio en un adelanto a cuenta que luego se descontó a la gente. Segunda cuestión, haber recibido menos aumento, por lo tanto, porque hasta diciembre del año pasado venían cobrando el mayor ajuste, pero al descontárselo, el ajuste de enero, que fue de 6.16%, para todos los jubilados, a ellos les descontaron y les quedó en 4.4%. Es decir, que aquellos que ganan menos, recibieron menos. Luego está la forma de ajustar la BPC. La BPC, que son las bases de prestaciones, ¿qué es lo que pasa? Que al haberlo ajustado, no por la inflación como se venía haciendo, sino por el índice medio de salario, y como el índice medio de salario está por debajo de la inflación, entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que nuevas personas que no pagaban IAS porque no llegaban a la primera etapa, a la primera franja, ahora empiezan a pagar. ¿Por qué? Porque al ser menos valor en pesos, la BPC, como la jubilación y la pensión mínima se aplica en base, el valor está dado en BPC, es decir, al no aumentar la BPC lo suficiente, ¿qué pasa? Que entraron más veces, más BPC en la cantidad de dinero que recibe y entonces por esa vía entró a pagar el impuesto. Complicado. Y además, es complicado entenderlo, eso es cierto, pero el que lo recibe sabe que recibe menos. Sin duda. Y además de eso, tenemos de que el ajuste no rindió lo mismo de esa manera, aplicado de esa manera que otra. Es decir, que aquellos que ganan menos, en lugar de tener un aliciente, empieza. Entonces empieza a haber una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, no por un lado solo, sino por varios lados. Entonces por eso que nosotros decimos, hay que empezar a restablecer, a recomponer, a devolver aquello que se ha perdido, y en particular a los que ganan la jubilación y pensión mínima. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. Nos reencontramos dentro de 7 días para compartir más ONASPU TV a través de la red. Feliz día para todos.